Buenos días, tardes o noches, según donde se encuentre. Saludándolo desde una ventana al exterior. Mi nombre es Francisco Anaya. El video que estoy realizando en esta ocasión va a tratar sobre abducciones y en especial sobre el doctor John Edward Mack. Quiero decirles que este video era la tercera opción que tenía para realizar. Las otras dos opciones, la primera era sobre Carlos Antonio de los Santos, un piloto que fue prácticamente secuestrado por 3 platillos voladores. La segunda, por otro piloto, pero en esta ocasión de la Fuerza Aérea del Perú, que persiguió a un ovni enfrente de 1800 soldados en La Joya, Arequipa, en Perú. Y la tercera era hablar sobre abducciones, en especial sobre este psiquiatra. Se tomó esta última porque el mes en curso, que es septiembre, se cumplen 13 años de su muerte. Esto el 27 de septiembre. 13 años de haber fallecido. Bueno, para entrar en materia, primero hay que ver lo que dice la definición de abducción. La más común y probablemente la que ustedes saben es que abducción es tipo de movimiento de una parte del cuerpo respecto a otra, pero en dirección transversal. La segunda definición dice que es la acción de fraccionarse las tropas entre los romanos. Y la tercera nos dice que es el supuesto secuestro por parte de seres extraterrestres de un ser humano, generalmente llevado a una nave espacial. Bueno, ya estando con esto, ¿quién era John Edward Mack? John Edward Mack es una persona que nació en Nueva York. Nació el 4 de octubre de 1929. El 4 de octubre de 1929. Y fallece el 27 de septiembre del 2004. Es médico, se gradúa en esta profesión en 1955, a la edad aproximada de 26 años, en la Universidad de Harvard. Y funda el Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Cambridge a finales de los 60. Es profesor de la Escuela de Medicina de Harvard y es ganador del premio Pulitzer con la biografía Un príncipe en nuestro desorden en 1977. También fue un activista, esto contra la carrera nuclear, y era un hombre de gran sensibilidad hacia el medio ambiente y también de gran espiritualidad. Estas son las características de este médico. Quiero decirles que la introducción que vimos en el video fue tomada de su libro que se llama Abducción, donde nos dice que para 1992 él había estudiado más de 100 casos. Pero de esos casos, 76 que los tenía en forma completa, los analizó y encontró que el rango de edad iba de los 2 a los 57 años. De los 2 años a los 57 años el rango de edad. Y de ellos 47 eran mujeres y 29 eran hombres. Aparte había 3 niños, como
como lo vieron ustedes en la introducción. Él tenía ya más de 30 años de su ejercicio médico cuando un amigo suyo, un psicólogo, le solicita o le pide que si se puede entrevistar con un escultor neoyorquino de nombre Bud Hopkins. Este personaje, Bud Hopkins, ya tenía en su haber contacto con gente que se decía había sido abducida. Además, para ese tiempo, estoy hablando esto de 1989, este personaje, Bud Hopkins, ya había escrito 2 libros. Uno que se llamaba Tiempo Perdido y el otro que se conoce con el nombre de Intrusos. Cuando se le comentó a John Edward Mack sobre esta situación, él pensó en un inicio y sin conocerlo que tanto este personaje, Bud Hopkins, como sus pacientes a lo mejor tenían alguna alteración delirante o algún problema, por lo cual compaginaban. Pero de todos modos accedió a tener una visita con él. Y fue por allá por enero de 1989 cuando se entrevista con él. Le llama mucho la atención lo congruente del personaje. Le llama también la atención la preocupación que tiene sobre las abducciones y el conocimiento que tiene sobre estas. Y se le hace sincero, por lo que decide tener contacto con algunos de los personajes que se dicen abducidos. Y a partir de ese momento lo cautivan por todas las historias que estos narran. Quiero comentarles también que allá por 1960, en los 60s, estoy hablando en especial en 1966, el tema de las abducciones tiene mucho interés, sobre todo porque se tenía el antecedente en 1961 de la abducción que había tenido Betty y Barney Hill. Entonces, pues la gente estaba interesada en esta. Se dice también que entre la experiencia que tenía este personaje que contactó John Edward Mack, este personaje, Bud Hopkins, había hecho una investigación donde entrevistó a 6,000 estadounidenses, de los cuales dedujo que el 2% habían tenido supuesto acto de abducción. Entonces, como les digo, era un personaje ya importante en la materia de la abducción. ¿Qué vio John Edward Mack en este tipo de pacientes? Pues lo primero que vio los pacientes que llegaron con él es que tenían mucho miedo, que eran gente con miedo. Y tenían miedo desde luego primero, y yo creo que lo más importante, era que al contar su historia se les catalogara de locos. Y segundo, a lo mejor no menos importante, pero ya habiendo vivido con ello, era que si esto era real, cuánto iba a repercutir en su vida de ahí en adelante. ¿Cómo era la situación de abducción que nos decía John Edward Mack? ¿Qué era lo que le platicaban? ¿Qué era lo que lo comentaban estos personajes? Bueno, ya habiendo estudiado a estos personajes, él vio que lo que casi todos coincidían era que existía en la abducción, lo primero era una luz que ellos veían.
Una luz ya sea de tipo azul o a veces blanca, intensa. El otro punto a seguir, después de ver esa luz, era que el abducido se quedaba prácticamente paralizado y que si se encontraba, por ejemplo, junto a su pareja en la habitación, por poner un ejemplo, la pareja no se percataba de nada, ni él podía expresar que se le ayudara. El tercer punto era que eran extraídos. Y eran extraídos no nomás del cuarto donde estaban, sino que podían ser extraídos de un coche si es que esto sucedía en alguna carretera. Y que esa extracción se hacía a través del coche o a través de las paredes de la casa, rompiendo completamente las leyes de la física. Salía uno flotando prácticamente. Al salir flotando, ellos relatan que ese rayo se lo llevaba, este era el otro punto, el rayo lo llevaba flotando prácticamente hasta la nave espacial donde los depositaba. Posterior a ello, eran sometidos a varios procedimientos de todo tipo. Procedimientos de estudio, de tomar pequeñas biopsias, de introducir chip, de obtener óvulos de la mujer o obtener espermas del hombre, y luego con eso crean híbridos para en una segunda o tercera abducción presentárselos a ellos mismos. Otra de las características es que muchos de los casos presentan a criaturas de tipo humanoide, no muy altas, a lo mejor de 1,20, 1,60 de altura, cabeza grande y los ojos, una cosa muy en particular que le llama la atención al abducido, ya que al verlo les es tan penetrante su mirada que da la impresión que están leyendo lo que uno tiene en la mente. Además de que se comunican por telepatía. También no pocos de estos abducidos comentan que después de hacer el proceso de estudio por medio de estas criaturas, a ellos les quedaba una sensación o llegaban a detectar que correspondían su entidad completa a una dualidad, una parte humana y otra parte extraterrestre. John Edward Mack decía que cualquier teoría que trate de explicar esto como un fenómeno generado por los cerebros debe de tener en cuenta 5 factores. Si uno cree que esto que nos platican los abducidos es producto de la mente de la persona, hay que tomar en cuenta esto. Primer punto, que casi todos los abducidos repiten la misma historia. Y eso no es fácil que esto suceda. Sin embargo, eso sucede. 2, que el paciente que se estudia no se le ven alteraciones mentales o trastornos psicológicos. Parece una persona normal, quitando lo de su narración. 3, que los cortes que se encuentran, porque cuando les toman biopsia o les hacen algún procedimiento, queda la huella de lo que se les hizo. Estos cortes
no coinciden con estigmas sobre todo de tipo religioso. 4. Que casi siempre este procedimiento de la abducción tiene una historia de ovnis que la apoya alrededor. ¿Esto cómo? Pues al otro día casi siempre se veía en la prensa que habían visto luces o que se había visto un ovni franco por la zona donde el abducido se encuentra. Y 5, que ocurre en niños muy pequeños. En niños muy pequeños este fenómeno. Como ven ustedes, con todos estos estudios, con todos estos datos que él encontró y aplicándolos, pues no es tan fácil que esto se repita, y sin embargo el abducido lo repite. Pues bueno, todo irá bien, a él le gustó mucho esto, se impregnó de ellos horas tras horas de estar platicando con los abducidos, y como nunca falta el prietito en el arroz, allá por 1994 sucedió una situación. Una persona femenino de nombre Donna Bassett publicó en la revista Times el 25 de abril de 1994 que este psiquiatra los inducía a que tuvieran estas historias. Ella fue una paciente de este médico y comentaba que en un inicio él enviaba revistas que trataban sobre extraterrestres y ovnis, y que eso probablemente la llevó y sesgó los estudios que este médico tenía. Pues sí, así fue. El título con que se publica en esta revista el tema de abducción se llama El hombre del espacio exterior. Ese es el título con que se publica en esta revista el fraude sobre lo de las abducciones, porque ella mantenía que era un fraude. Esto hablamos que fue en abril de 1994. Pues, como si esto fuera poco, en ese mismo año, en mayo de 1994, el decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, de nombre Daniel Jutzen, este hombre decidió formar un comité para poner el tema a discusión y ver si era prudente que el doctor John Edward Mack siguiera impartiendo clases en esa escuela, porque él decía que al rato iba a ser el hazmerreír de todas las universidades. Era la primera vez que se formaba un comité para indagar un caso de esta magnitud. Y pues sí, se llevó a cabo este estudio, y se llegó a la conclusión de que John Edward Mack tenía toda la libertad académica en esa escuela y podía él seguir estudiando sus casos de abducciones. Pero para el decano decía que el doctor Mack había fallado como psiquiatra y como científico. Bueno, para terminar todavía este año de 1994,
El 16 de septiembre, en Zimbabue, en una escuela, vieron que apareció un platillo y de ahí descendieron dos probables extraterrestres. Esto fue presenciado por más de 50 niños. Y entonces, para terminar el año, John Edward Mack se dirige hacia esa escuela a entrevistar a los niños, lo cuales confirman la presencia de estas entidades. Con todo esto, pues John Edward Mack se vuelve más espiritual. Incluso llega a llevar su tema al Dalai Lama, el cual lo recibe con gusto. El 27 del 7 del 2004 les comentaba que fallece. Y esto sucede en la ciudad de Londres. Después de regresar él solo de una plática y haber cenado con unos amigos, lo embiste un coche del cual el conductor estaba borracho y le da muerte. Bueno, creo que con estos datos que les dejo, ojalá y ustedes tengan y se hagan el ánimo de leer un poco más sobre este tema. Les recomiendo el libro de abducción de este médico, es entretenido. Ven ustedes cómo definitivamente da la impresión o le queda a uno de que esto muy probablemente exista. Gracias por haber visto este video.